El relato del Evangelio que nos da la liturgia en esta memoria de la Santísima Virgen María al recordar su presentación es este relato que, si quisiéramos resumirlo o sacar, digámoslo, el tema de su enseñanza, creo que coincidiríamos en que el elemento del que se habla allí es el de la familia. La presentación de la Santísima Virgen María es no solamente el recuerdo que se tiene de acuerdo a la tradición judía de uno de los ritos frente a los cuales los niños, y me refiero de manera genérica, eran presentados en el templo para ser consagrados a Dios. Había, eso sí, y creo que lo entendemos por la cultura de los judíos, de lo poco o mucho que conozcamos de ella, los varoncitos eran presentados con cierta urgencia a Dios. Por eso cuando pensamos en el rito de la presentación de Jesús, se nos dice que 8 días después de su nacimiento fue llevado al templo. Con la niña no había tanta urgencia. Por eso el Evangelio, decíamos ahora en el comentario, el Evangelio apócrifo, nos da elementos para pensar que más o menos a los 3 años de edad, María, junto con un grupo de niñas, fue presentada con gran signo de fiesta en el templo, también para ser consagrada a Dios de acuerdo a los ritos de los judíos. ¿Por qué estoy diciendo eso? No solamente para recordar el elemento del rito, sino porque además, en esta fiesta de hoy, 21 de noviembre, cada año, con este marco de la presentación referida a María, la Iglesia piensa, agradece y ora por la vida religiosa contemplativa. Lo voy a decir de manera rápida. Cuando pensamos en los religiosos, son todos aquellos que, siendo hombres o mujeres, deciden hacer un camino de consagración pasando por los votos de sus comunidades. La vida religiosa elementalmente es activa o contemplativa. Contemplativa es aquel hombre o aquella mujer que, decidiendo entrar a una comunidad, digámoslo así, no volverá a salir. Pero es un decir, ¿no? Porque evidentemente tiene que salir a alguna cosa, a una cita médica, a cumplir con alguna responsabilidad, como el derecho al voto, por ejemplo. Elementos o aspectos de esa índole hacen que naturalmente la realidad de los contemplativos no sea estrictamente estar encerrados, aun cuando suene en seco. Hoy pensamos en ellos, en los religiosos contemplativos cuya vida avanza en la oración, en el trabajo, en la adoración. En nuestra ciudad de Cali, por ejemplo, hablando de comunidades religiosas femeninas contemplativas, tenemos a las clarisas que están aquí arriba, en la colina de San Antonio, y a las carmelitas que están en el sector de la Viga, más allá del Parce, al sur de la ciudad. Comunidades de mujeres en este caso que deciden consagrarse para estar por entero en la oración y en las labores más especiales dentro de su comunidad. Hoy es un día, puedo decirlo, para pensar, para agradecer y para orar por ellas y también por él,
porque hay comunidades religiosas masculinas que también son contemplativas. Habiendo dicho esto, que es el gran marco de la celebración, volvemos al Evangelio. Decíamos, si uno echa un vistazo rápido al relato, se encuentra con que el relato nos habla de la familia. Me parece que es un tema muy apropiado para que con él construyamos la reflexión. La familia para nosotros debe serlo todo. No venimos de familias perfectas. En el lenguaje de la psicología se ha puesto de moda un término para describir precisamente que no venimos de familias perfectas. Se nos dice, procedemos de familias disfuncionales. Eso quiere decir que hay realidades muy humanas en las cuales hay dificultades. Un miembro, varios miembros, todos los miembros de la familia, no lo sabemos. A lo mejor somos nosotros los disfuncionales, quién sabe. Pero a la larga, pensar en la familia es darnos cuenta indistintamente de cómo esté constituida, de que para nosotros la familia es primordial. Está en primer lugar. Lo que hacemos, lo que nos proponemos, lo que soñamos, voy a decirlo de otra manera, lo que ganamos, por lo que nos sacrificamos, por lo que muchas veces sufrimos, es precisamente pensando en nuestra familia, en dar estabilidad, en que se tenga un futuro, en abrir caminos. Aquí varias veces lo hemos dicho, lo voy a repetir ahora, cuántas veces un papá o una mamá se sacrifican hasta lo indecible. Es decir, no sabemos incluso a veces cuál es el grado de su sacrificio y no se lo cuentan a nadie, lo viven ellos, pero lo tienen muy claro. El sacrificio es para sacar a sus hijos adelante. Esa es su meta, esa es su tarea, ese es su deseo, ese es su sueño. La familia en primer lugar. Nos debe importar nuestra familia. Recalco, aun cuando no sea perfecta, pero es nuestra familia. Como dice el dicho, papá es papá, mamá es mamá, y pare de contar. Sean como sean. Son nuestros padres, son nuestros hermanos, son nuestros familiares, es nuestra familia. Ahora que vamos acercándonos al hermoso tiempo del mes de diciembre, con el significado profundo que tiene para nosotros los católicos, de recordar y de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, todos sabemos que este tiempo especial tiene un espíritu distinto que nos permite recordar, reunirnos, agradecer, a veces con la gran realidad de la nostalgia, pero en el fondo tratando de aprovechar cada momento. Es la época privilegiada para perdonar, para comprometernos, para rehacer. Mientras digo esto, estoy pensando en la familia. Es una época hermosa en la que quizás tenemos mayor disposición para hacer todo esto. No quiere decir que el resto del año no se pueda, pero el mismo ambiente, el espíritu de ese tiempo nos debe llevar a reflexionar con mayor profundidad. La familia de Jesús se ha enterado de que Jesús ya es conocido en muchas partes, pero también se ha enterado de que tiene enemigos y crecen cada vez más. Así que la familia de Jesús va a buscarlo donde supone
estar. San Mateo nos lo dice. Jesús estaba hablando a la gente y de repente su madre y sus hermanos se presentaron tratando de hablar con él, pero hay mucha gente, así que le piden a alguno a quien reconocen que es cercano a Jesús que pueda llevar el mensaje o la razón. Uno le avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Hago un paréntesis. Muchas veces esta página del Evangelio es usada para crearnos confusión, y lo voy a decir de manera seca, en la línea de hacernos creer que Jesús tuvo más hermanos, por ende María tuvo más hijos. Y hay muchos argumentos de los estudiosos de la Biblia, de los grandes teólogos, haciéndonos caer en la cuenta de que eso no es una realidad. Ni Jesús tuvo más hermanos, ni María tuvo más hijos. No se menciona en ninguna parte de la Sagrada Escritura, concretamente en los Evangelios. Pero ¿por qué este Evangelio habla de los hermanos? Por una razón muy simple, que quizás nosotros no distinguimos en profundidad. En el castellano tenemos la posibilidad de describir una misma realidad con varios términos. Es decir, una misma cosa la podemos llamar de distintas maneras y todos entendemos muy bien que es una misma cosa. Pero en el lenguaje en el que fue escrita la Sagrada Escritura sucede lo contrario. Más bien, varias realidades o un par de realidades pueden describirse o agruparse bajo un mismo término. Cuando los estudiosos de la Sagrada Escritura nos intentan explicar eso, nos ponen como ejemplo un relato del Antiguo Testamento en el que se nos habla de un personaje que creo que lo tenemos en el panorama. Se llama Abraham. Abraham es un personaje del Antiguo Testamento. Es a quien Dios se le manifiesta por primera vez para prometerle descendencia y una tierra. Abraham tiene un sobrino, se llama Lot. Quizá no es tan familiar este sobrino para nosotros, pero sí es conocido no por lo que él es o hace, sino por su mujer, porque resulta que Lot vive en una ciudad que a la larga termina siendo destruida. Pero antes de ser destruida, va un mensajero divino para poder sacar a Lot y a su familia de aquel lugar, de modo que no se perjudiquen. Solo tienen una recomendación: huyan de inmediato, avancen rápido y por ninguna razón vuelvan a mirar atrás. Pero la mujer de Lot, mientras iba corriendo, miró para atrás. Las mujeres. Y terminó convertida en una estatua de sal, dice el relato. Eran desobedientes desde el Antiguo Testamento. Así que, ¿por qué estoy contando esta historia? Porque Abraham es tío de Lot, Lot es sobrino de Abraham, pero eso en el relato, que es extenso, solo se dice una vez. De resto, cada vez que el autor sagrado habla de Abraham y habla de Lot, y son muchas veces, siempre dice hermanos. No eran hermanos, eran tío y sobrino. Voy a cerrar el paréntesis, pero lo hago con este comentario. Si en el momento de la crucifixión Jesús hubiese tenido de veras más hermanos o
más hermanas, ahí no hubiese estado María sola, hubiese estado acompañada o de los hermanos o de las hermanas. Y los evangelios y ningún otro escrito ni siquiera apuntan a que supongamos eso. El único que acompaña a María, la madre de Jesús, es un discípulo de Jesús, el más jovencito llamado Juan, al punto de que en la cruz, a quien termina Jesús recomendándole a su propia madre, es no a un hermano ni a una hermana, como sería lo lógico, sino a su discípulo. Creo que todos conocemos ese pasaje, ¿no? Cierro el paréntesis. Tu madre y tus hermanos están fuera, quieren hablar contigo. O sea, la mamá de Jesús, si suponemos los familiares de Jesús o los amigos cercanos a quienes Jesús indudablemente les interesa. Pero la respuesta de Jesús es muy interesante. Jesús recibe la razón y lo que dice es: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? San Mateo dice: extendió la mano hacia los discípulos y dijo: estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo. Voy a repetir eso: los que hacen la voluntad de mi Padre en el cielo. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hace un ratico decíamos, uno conociendo su familia y amándola, a pesar de lo que sea o de cómo esté constituida, sabe que es su familia, lo sabe y hace todo por ella. Y somos importantes para nuestra familia, así como la familia es importante para nosotros. Lo que nos está diciendo hoy el Evangelio es: Jesús quiere que seamos de su familia. Luego no lo somos, sí, pero que nos convenzamos de eso. Es decir, que entendamos que somos importantes para Él y que Él, que nos ama, debe ser igual de importante para nosotros. Ustedes están aquí sentados y en el transcurso del día volverán a distintas horas a sus casas y se encontrarán con las personas que aman. Y si alguien no llega, si alguien tarda, si no aparece, nos preocupamos. Somos importantes para Él. Así que este Evangelio, no lo olvidemos, nos está recalcando que somos familia de Jesús. Para Él somos importantes, y Él debe serlo también para nosotros. ¿Cuál es la clave para ser familia de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Es decir, preguntarnos: ¿qué quiere el Padre Dios en mi vida? ¿Cómo quiere que construya el Padre Dios mi vida? Y hacerlo. Creo que todos, cuando nos formulamos esas preguntas, podemos encontrar fácilmente una respuesta. ¿Qué es lo que quiere Dios Padre que yo haga con mi vida? Y empezaremos a resolver esa cuestión, quizá con una sola respuesta, con varias respuestas, pero ninguno de nosotros se va a bloquear sin saber qué es lo que quiere Dios en la vida de cada uno. Y hacerlo. Somos familia de Jesús. Todo este marco de la celebración es para recordar eso. Amemos a nuestras familias. Seamos mejores en casa. O sea, lo que tengamos que poner de nuestra parte, pongámoslo. Y ayudemos también para que el resto de los miembros de la familia puedan hacer y ser mejores en familia. Nuestro hogar, nuestra casa, puede ser un mejor hogar, puede ser una mejor casa, sin que sea perfecta, pero sí puede ser mejor.
Y no olvidemos que hay una familia más grande. Jesús nos pide estar unidos a Él. Y la prueba, al celebrar esta memoria, nos ha dado a María como Madre nuestra. Que así sea. Que así sea, Padre Jaime.